miras, Elizabeth? ¿Dónde se han posado tus ojos? ¿En qué piensas, Elizabeth? ¿Qué ideas rondan tu mente? ¿Qué miras, Elizabeth? Estamos cercados, el espacio amordaza, la altura desaparece. Se ha perdido la inmensidad, permaneciendo un oscuro cascarón que busca afanosamente el borde final del cielo. Decimos amor y nos rebasa la blancura de lo exacto, así el ventanal de la flor inalcanzable. Al barco no se le llama, llega a tierra sin ningún faro que alumbre. No eliges el abismo, el caos, la nada. Llegan a ti en agua que corre lenta, para que no te asombre la carencia de materia a tu alrededor. Junto a la luz del alma llamando el aleteo pasajero de la tierra que vives. Conocí a Elizabeth Shum por un gesto amoroso que aprecio de mi amiga escritora Lisa Lerner. Ella me llamó tarde en la noche y me dijo, mira, mañana cumple años Elizabeth y a ella le hace muy feliz que la feliciten por su cumpleaños. 30 de noviembre de 2002, la llamé tempranito. Yo a Elizabeth Shum no la conocía personalmente, la había leído con devoción, me gustaba muchísimo su poesía y la llamé feliz de hacer una primera aproximación. Ella se emocionó, se sorprendió, me dijo, Eda Armas, pero si yo te he leído mucho, qué bien que me llames, estoy contenta, pero más contenta estaría si me vienes a visitar. Esas palabras de Elizabeth encerraban la llave de una amistad para mí insospechada. Nunca pensé que esto podría ocurrir. La primera vez que fui a su casa, ella me esperaba ansiosa en el jardín, en el portón. Me recibió, nos sentamos en el jardín, en una mesa que había. Gran jardinera Elizabeth. Tenía rosales, petunias, flores de muchos aromas, de muchos colores. Y nos gustaba sentarnos allí, árboles frutales, pájaros revoloteando por todos lados. Rápidamente hicimos un gran abrazo poético, diría yo. Y esto desarrolló una amistad profunda de nudos entrañables durante los 5 últimos años de su vida. Llamadas diarias, muchos mensajes en la contestadora de casa. Yo la visitaba al menos una vez a la semana, a veces hasta 2.
Nuestros encuentros eran para desentrañar misterios, contarnos anécdotas. A ella le encantaba contar. Le encantaba que yo llegara con poemas frescos, recién escritos, para leerlos en la voz de ella, en mi voz, en voz alta. Y fue ella quien me enseñó a encontrarle, a descubrirle, a hurgar en el poema hasta encontrar sus oscuridades. Yo la conocí cuando ya casi no salía de su casa. Fue Elisa Lerner quien me contó que su casa, cuando estaba Alfredo Cortina, su esposo, era un lugar de grandes reuniones del mundo cultural. Se disfrazaban, leían textos, hacían teatro. Yo no la conocí en ese tiempo. La conocí, como les estoy contando, cuando ya era un ser solitario que requería de mucha atención, de mucha ternura. Le gustaba que uno llevara galletas, dulces, chocolates. Le encantaba un dulce. Pero ella, lo entrañable, lo que yo recuerdo y me emociono ahora que se los estoy contando, eran sus conversaciones sobre el infinito, sobre lo cotidiano, sobre cómo hurgar en los secretos. Yo creo que Elizabeth era una maga, estoy convencidísima de eso. ¿Pero una maga de qué? Una maga de la palabra, una maga de entender el caos del universo, de preocuparse por los temas más cotidianos, por la pobreza, por el hombre, por el ser humano, por la muerte. Ella hablaba de una estrella que ella veía desde su cama, porque pasaba mucho tiempo acostada y eso le preocupaba muchísimo. Y tenía un diálogo permanente con esa estrella. Yo pienso ahora que esa estrella era su ejercicio de aprender a aceptar que un día ella iba a volar. Ella hablaba de viajar hasta esa estrella. Era extremadamente emotiva y lo expresaba abiertamente con un abrazo, con unas palmadas, con una risa, con esos ojos de mar que tenía, color a mar, con una picardía enorme. Era pícara, se reía, era muy divertida, era muy teatral. Elizabeth era muy teatral. Una vez le pregunté si alguna vez ella visualizó que sería poeta. Me dijo, no, nunca. Que ella lo que hubiese querido ser era bailarina, pero que en Puerto Cabello, donde ella vivía cuando era pequeña, no habían profesores ni de ballet ni de danza. Elizabeth Shem encontró el baile en los rituales de la escritura. Al poema lo llamaba textos de alma. Decía que el castillo, que es la originalidad, está también dentro de una. Y ese castillo es la poesía. Ella se casó a los 20 años con su gran amor, un inventor y fotógrafo, cómplice creativo, Alfredo Cortina. Enviudó a los 67 años, en 1988. Extremadamente intuitiva, Elizabeth me cuenta que a los 5 años, jugando a las muñecas con su hermana Luisa Amelia, le dijo que se casaría con un hombre alto, de frente ancha, de ojos verdes, muy blanco y de nombre Alfredo. En 1941, el hombre de ojos verdes que la hizo su esposa fue Alfredo Cortina, inventor y pionero de la radiodifusión venezolana. ¿Dónde está el país que observas, Elizabeth? ¿A dónde se han ido sus días de ingenuidad? ¿A dónde sus noches serenas y silenciosas? Si lo puedes ver en el instante detenido de una fotografía, guárdalo por favor para que nunca más se nos vuelva a ir.
Entro donde nadie me llama, toco el timbre, le doy vuelta al manubrio y es cuando empiezo a brotar, muy semejante a aquel manantial cubierto por pedruscos y sobre el que un jilguero puede vivir. Solamente yo sé de él. Ahora canta, los límites se abren y un niño halla el camino del samán o el de la espada violentamente atravesando. Si la chispa está en la chispa, es porque la chispa no cesa de existir y por eso está la muerte entre la chispa del fuego y las aguas de las orillas. Chispa de la chispa en la otra chispa, despertando en la caída y el advenimiento de la traspasable llama del aire. Se escribe con ribetes de sol, reminiscencias errabundas, presencias de entrañas, soplos de desiertos, restos de dinosaurios. Se escribe con la embestida de las cosechas de los hombres, ciudades, campos, con la luz y la sombra, yendo de una orilla hacia la otra orilla. Elizabeth era un ser absolutamente integrado, ¿no? Esencia y existencia estaban en una correspondencia impresionante, ¿no? Uno a veces conoce seres humanos que su circunstancialidad no tiene nada que ver con su esencialidad. Incluso los artistas a veces, a pesar de sus obras maravillosas y llenas de belleza, a veces lo que portan en su esencialidad no se corresponde con la obra. En el caso de Elizabeth era una unión, una integración con una correspondencia incluso asombrosa. Su esencialidad se permeaba, se dejaba traslucir, no solo en su obra, sino en sus gestos, en su vida, ¿no? Armando Rojas Guardia una vez habló de vivir poéticamente y tal vez la evidencia más rotunda que yo he tenido en mi vida y además una vivencia continuada, muy cercana. Yo viví casi 10 años con Elizabeth y pude constatar que realmente la esencia de esa mujer y su circunstancialidad estaban en una dinámica de correspondencia impresionante. Yo diría que Elizabeth no era Elizabeth, era una presencia de la poética en forma de mujer, es decir, la poesía encarnada en un ser humano. Tuve una vivencia con Elizabeth Schwen, que más que una anécdota fue una vivencia, como dije, casi mística. Ella estaba ya en los últimos meses de su vida y estábamos por editar y publicar su último libro en vida que se llama Visiones Extraordinarias. Era tan tremendamente difícil en estas circunstancias grabar a Elizabeth porque ella había tenido un derrame cerebral y estaba, yo diría que estaba casi yéndose del cuerpo, deviniendo ya casi en materia espiritual pura. Era tan complicado, como dije, que aquí me acompañaba la poeta Astrid Lander. Y aquí viene la vivencia, yo digo una vivencia extraordinaria. Elizabeth tenía un libro rojo desde el cual supuestamente nos dictaba los poemas que nosotros después de la grabación transcribíamos para hacer la publicación. En ese momento ella entraba como en un trance, leía los poemas del libro y nosotros decíamos, qué increíble, ¿no? qué lucidez tan impresionante. Pues ese libro se publicó desde el primer poema hasta el último poema sin quitarle una coma, sin agregarle absolutamente nada. Pero ya casi en el último día hubo que, en la hora del baño de Elizabeth, hubo que sacarla del cuarto y Astrid, como toda mujer curiosa,
me dijo, Edgar, yo voy a revisar ese cuadernito porque me llama la atención. Y para nuestra sorpresa, cuando Astrid abre el cuaderno, no había absolutamente nada. Páginas en blanco. Quiere decir que ella utilizaba esas páginas en blanco para entrar en un estado alterado de conciencia y prácticamente declamar esas visiones en formas de poemas, que como dije, el libro se llama En Visiones Extraordinarias. ¿Qué miras, Elizabeth? ¿Qué ven tus ojos que nosotros no vemos? ¿Qué miras, Elizabeth? ¿Qué en verdad miras? ¿Será que me miras a mí?